24 de enero, domingo tercero del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. El año pasado, el Papa Francisco comenzó, tal día como hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, el Domingo de la Palabra de Dios, y nos ha pedido que lo celebremos así cada año. Con esto nos ayuda a entender que la Palabra de Dios es uno de los elementos esenciales de nuestra fe y que Dios no solamente se comunicó antiguamente a los profetas o a los apóstoles o a los que conocieron a Jesús directamente en el lago de Galilea, sino que Dios sigue comunicándose en el presente con nosotros, que nos sigue hablando a través de su palabra y que nos sigue escuchando cada vez que rezamos. Hay detalles en la misa que nos ayudan a entender esto y a valorar la importancia que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, os habréis dado cuenta que el libro donde están las lecturas de la palabra de Dios no es un libro cualquiera, un libro de bolsillo, unas fotocopias, sino que es un libro grande, es un libro bien encuadernado, y es que contiene un tesoro. Por eso le damos esta importancia en cada parroquia y en cada templo. Y también habréis advertido que este libro no se coloca sobre cualquier sitio, una estantería normal o una balda cualquiera, sino sobre un ambón, que además a veces está adornado con una tela del color litúrgico, es decir, sobre un lugar destacado y señalado en el templo. Y también seguramente os habéis fijado que el sacerdote, cada vez que lee el Evangelio en misa, termina besándolo. Dice palabra del Señor y le da un beso al Evangelio. E incluso en los días de fiesta inciensa el Evangelio. Y de esta manera reconoce que hay en él una presencia de Dios que con el incienso queda aún más destacado. Todos estos gestos nos ayudan a entender que la palabra de Dios tiene mucha importancia en la misa y la tiene en toda nuestra vida cristiana. De hecho, la misa es como una celebración que tiene dos partes. En una de ellas tiene protagonismo el cuerpo de Cristo en el sacramento, esa es la segunda parte de la misa, y en la primera parte de la misa el protagonismo lo tiene el Señor a través de su palabra. Es cuando se proclaman la primera lectura, el salmo, la segunda, el evangelio, la homilía, que es una explicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, podríamos decir, es casi la mitad de la misa. ¿Y por qué tiene tanta trascendencia la palabra de Dios en nuestra vida? El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Espe Salvi, hablaba de esto y decía que la palabra de Dios no tiene solamente la misión de informarnos. Decía él, para los primeros cristianos y también para nosotros, el mensaje del Evangelio y la adhesión por la fe a la persona de Jesús no ha de ser solo algo que hay que saber, de modo que la palabra de Dios no es algo simplemente que nos informa, sino sobre todo, añadía él, es una noticia que nos invita a hacer, una noticia que puede transformar, cambiar nuestra vida. El mensaje cristiano, concluía diciendo él, no es solo informativo, sino performativo, en el sentido de que tiene la intención de convertirnos, de transformarnos. Así que el Evangelio no simplemente comunica cosas que uno se va aprendiendo, que uno va sabiendo, sino que es Cristo que se nos comunica y que va cambiando nuestra vida. ¿Os habéis dado cuenta también cómo en el Evangelio de hoy Jesús se dirige a aquellos primeros apóstoles, a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan,
con 3 imperativos. Dice convertíos, dice también creed, y por último les dice a estos 4, venid en pos de mí. Su palabra, por tanto, no quiere simplemente contar cosas, que aprendamos asuntos, que aumente nuestra cultura general, sino que nos espolea, que nos remueve, que nos quiere transformar. Así hizo Jesús con las personas a las que hablaba y así hace con nosotros cada vez que escuchamos su palabra. Quiero animaros, y con esto termino, a que estimemos cada vez más la palabra de Dios, y eso se puede mostrar de varias formas. Por ejemplo, tratar de llegar a misa a tiempo. Aunque uno cumple el precepto si llegar al Evangelio o a la homilía o al ofertorio, pero es un signo de estima de la palabra de Dios llegar a la misa antes de que empiece, para no perdernos nada, ni una sola lectura. Otra forma de estimar la palabra de Dios es tener en casa una Biblia, unos evangelios, aprovechar para leerlos. Hay en España una edición que se ha hecho muy popular, Evangelio 2021, Evangelio de cada día, con un fragmento breve que es el que se lee en la misa de ese día. Os animo a dejar que la palabra de Dios vaya calando en nuestro corazón y a que, estimándola mucho, al mismo tiempo nos dejemos remover por ella. Que no simplemente la escuchemos como el que oye llover o como el que tiene la televisión encendida en casa y la deja allí como de música de fondo, sino que pensemos cada vez que la escuchamos, ¿qué quiere decirme Jesús con esto a mí? ¿Qué es lo que el Señor desea de mí en este momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer o lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me pide el Señor? Feliz domingo de la palabra de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.